Juan Sergio Redondo, portavoz regional de la candidatura de Vox en estas elecciones europeas. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo va esta campaña? Bueno, pues podemos decir que no tan intensa como las campañas anteriores, pero también estamos presentes en la calle y seguimos con nuestras carpas y atendiendo a los ciudadanos que vienen a interesarse por nuestro programa y por nuestra candidatura. ¿Cuál es el feeling que perciben de los ciudadanos? Bueno, es complicado, la gente está cansada de elecciones y... No sé por qué. Sí, pues será cuestión de saturación, ¿no? Pero sí que se interesan, cuando montamos las carpas, vienen, nos dan ánimo, sobre todo es importante el hecho de sentir todavía ese calor, ¿no? de la gente después de tantas elecciones y de tanta historia electoral. Sí que se acercan y bueno, se interesan por el programa, sobre todo manifiestan su deseo de un cambio radical a toda la situación política por la que nos estamos moviendo. Yo le quería preguntar, porque con otras formaciones que también tienen personas dentro de la lista de la candidatura a estas elecciones europeas, están concediendo las entrevistas a ellas, y lo primero que nos llama la atención en el caso de Vox es que aparece un portavoz regional de la candidatura que no va en lista. ¿Esto por qué lo hacen? Bien, es estrategia comunicativa del partido. Nuestra candidatura se ha tomado la decisión de que las entrevistas generales sean uniformes y se den siempre por parte del candidato nacional, que es Jorge Buixadet, y bueno, y a nivel territorial que sean unos portavoces regionales los que transmitan el proyecto, los que transmitan el programa de estas elecciones europeas. Es una decisión estratégica de nuestro partido y bueno, pues nosotros así la aplicamos. Tengo que reconocerle que desde el punto de vista del marketing político a mí me ha llamado mucho la atención una cosa que ha hecho Vox esta campaña. En citas electorales precedentes uno se encontraba en el buzón un panfletito muy bien diseñado también desde el punto de vista del marketing, en donde estaba lleno de banderas de España con un fondo verde, y las consignas de Vox casi te entraban sin querer cuando lo cogías del buzón. En cambio, el buzoneo de esta campaña es un sobre en blanco que solamente pone franqueo pagado y que tienes que abrir para saber qué es Vox. Y yo he pensado, digo, esto está muy bien, porque la mayor parte de la ciudadanía lo que hace cuando coge la propaganda del buzón es tirarla a la basura directamente, porque o se lo sabe ya o no le interesa, y en este caso, para poder hacer eso, primero hay que abrirlo y saber qué es propaganda electoral. Esto es un fe en el discurso, por un lado, porque estamos convencidos que el que lo lea nos vota, y por otro lado es una opción muy interesante, o por lo menos diferente. Bueno, el objetivo es que al final esa papeleta y ese mensaje llegue al elector. Muchas veces nos hemos encontrado con que nuestra papeleta no ha llegado al elector porque se ha perdido en el camino o porque se ha destruido en los buzones. Entonces, bueno, pues el objetivo fundamental es que esa papeleta, ese sobre, ese mensaje llegue al buzón, no se pierda en el camino, y que al final, cuando el elector vea ese sobre, muestre el interés, lo abra y sobre todo lo importante, que lea lo que queremos decir, que lea nuestro proyecto político, que lea nuestro programa para estas elecciones, y que, bueno, si le interesa y ve que realmente representamos esa alternativa de cambio que el elector puede anhelar, pues que al final pues utilice esa papeleta para llenar las urnas. Están en esta campaña repitiendo una consigna de manera además machacona, como hay que hacer las cosas para que a la gente se le queden, que recuerda al primer Podemos, al que emergió, que el PP y el PSOE votan casi siempre igual en Bruselas y son la misma cosa. Bueno, no es una campaña machacona, es la verdad. O sea, es que es la realidad. El Partido Popular y el Partido Socialista hacen pinza en Europa y en muchos otros sitios, pero en Europa en especial votan lo mismo, llevan las mismas políticas, representan el mismo programa, representan el mismo discurso, y es importante que los ciudadanos lo vean con claridad, no que cuando llegan unas elecciones hacen su puesta en escena, hacen su circo, su teatro, intentan engañar al elector aparentando de que son cosas distintas, pero en el fondo no lo son. Entonces nos corresponde a las fuerzas políticas que somos alternativas, en este caso Vox es una alternativa real a las políticas que se implementan en Europa, pues nos corresponde
abrirle los ojos al elector, mostrarle que es un circo, que es un teatro, que estas candidaturas representan lo mismo, y bueno, pues nos dedicamos a insistir en este punto porque lo consideramos importante. Le recordaban el otro día desde el PP a Vox, precisamente al hilo de esto, que si el PP y el PSOE son lo mismo, como está repitiendo Vox esta campaña, ¿qué hacen gobernando con el PP en no sé cuántas autonomías y más de 500 ayuntamientos? Bueno, evitar que el PP sea lo mismo que el PSOE. Yo creo que es importante. Nosotros estamos en muchos sitios en coalición de gobierno con el Partido Popular, precisamente para evitar que el Partido Popular acabe haciendo uso del voto que le dan los votantes de derecha o de centro derecha para hacer políticas de izquierda. Se ve perfectamente en muchos sitios donde estamos cogobernando con el Partido Popular, como el Partido Popular hace políticas que se parecen algo a la política que suelen llevar, al programa que suelen llevar en campaña, o a lo que se puede entender como una política conservadora. Vemos también en otros sitios donde tienen políticas, donde tienen mayorías absolutas y hacen políticas que no difieren mucho de la izquierda. Yo creo que es importante esa presencia de Vox, porque al final lo que conseguimos es que el Partido Popular haga políticas conservadoras y cumpla en parte con el programa conservador que en las elecciones suele vender al electorado. Creo que es importante esa presencia de Vox. Entiendo que desde esta discrepancia ideológica y de políticas, Vox no va a acabar integrándose en el mismo grupo parlamentario en Bruselas que en el que esté el Partido Popular. No, nosotros tenemos un grupo parlamentario constituido que es el ECR Groups, que es los conservadores y reformistas en sus siglas en inglés, y tenemos nuestro propio grupo político y grupo parlamentario, y ya formamos parte con nuestros 4 eurodiputados que hemos tenido durante toda esta legislatura en Europa, que forman parte de ese grupo. De hecho, Jorge Buchadez, vicepresidente del ECR Party y del ECR Group, y bueno, nosotros tenemos nuestro grupo con nuestra política, con nuestro programa y con nuestro proyecto definido a la hora de representar los intereses pues de formaciones como Vox y de otras en Europa en el Parlamento Europeo. Se lo digo porque, por ejemplo, en los populares europeos están tratando de, o están debatiendo por lo menos, el tratar de captar a Meloni para su grupo. Bueno, ellos lo tienen que intentar, pero está claro que no lo van a conseguir, sobre todo porque Meloni es la presidente del ECR Group. Entonces, bueno, ellos pueden intentarlo. Es un partido fuerte. Fratelli d'Italia es un partido fuerte en Italia, es la primera ministra del gobierno italiano, y bueno, el Partido Popular quiere captarlo para su interés y para nutrir de diputados o eurodiputados italianos el grupo popular europeo, pero estamos convencidos de que no va a ser así. Meloni tiene las ideas muy claras y es una gran presidente del ECR y de lo que representan los conservadores y reformistas europeos. ¿Qué nos jugamos los ceutíes en esta cita con las urnas? O preguntado incluso de otra manera, ¿qué hay que decirle o qué le dice Vox al ceutí para que a la hora de votar meta la papeleta de Vox en la urna y no otra? Pues ¿Qué van a hacer en esta legislatura europea? Sí, pues que hay que tener en cuenta que Ceuta es frontera exterior de la Unión Europea. Es una frontera exterior muy delicada y en un punto muy comprometido, que es el fronterizo entre Europa, entre el primer mundo y el tercer mundo, que representa el Reino de Marruecos. Un Reino de Marruecos que presiona directamente a España y a la Unión Europea, y Ceuta como punto central de ese chantaje y de esa presión que ejerce sobre España y sobre la Unión Europea. Ahí reside una parte de la importancia que tiene estas elecciones para la ciudad. Tenemos que tener la capacidad de ser representados con contundencia en Bruselas, que haya una voz que defienda los intereses de los ceutíes y que haya una voz que se oponga directamente a esa presión y a ese chantaje fronterizo en materia de inmigración, en materia económica, que ejerce el Reino de Marruecos sobre Ceuta, sobre España y sobre la Unión Europea. Más o menos, algo parecido viene contando Ciudadanos en esta campaña. Pero Ciudadanos tira del aval de la iniciativa que tuvieron en el Parlamento Europeo a raíz de la crisis de mayo de 2021. En este sentido, ¿qué iniciativas ha desarrollado Vox en el Europarlamento durante estos últimos 5 años que sirvan para poner freno a ese chantaje de Marruecos? Bueno, creo que Ciudadanos ha sido algo puntual, su representación es escasa. Nosotros hemos tenido tenemos ahora mismo 4 eurodiputados que han sido activos militantes denunciando esa presión y esa política de chantaje del Reino de Marruecos sobre España. Se ha denunciado, se ha intentado en muchos sentidos poner coto a esa presión en el ámbito migratorio, en el ámbito económico, en el ámbito comercial que hace Marruecos con respecto a España, y por supuesto en lo que afecta directamente a Ceuta. Han sido innumerables las iniciativas y los proyectos que se han presentado en el Parlamento Europeo para poner límites a esa actuación del Reino de Marruecos, denunciando directamente esta situación que vivimos con nuestras relaciones con
el Reino de Marruecos. Yo creo que son innumerables, muchísimas más de las que haya podido presentar Ciudadanos en toda una legislatura, sobre todo porque Ciudadanos carecía de una base de apoyo después, sobre todo en el ámbito también nacional, a la hora de hacer este tipo de presión y de política a nivel nacional y a nivel europeo. Bueno, en el Parlamento, en esta legislatura, tenían más diputados que Vox. En el Parlamento Europeo, sí. Bueno, pues al final creo que se han quedado como 2 eurodiputados, que era Jordi Cañas y creo que era Javier Nart. Nosotros hemos tenido 4, efectivamente, y hemos tenido una presión importante en nuestras iniciativas con respecto a esa pinza que hace el Partido Popular y el Partido Socialista, que curiosamente cuando se ha intentado señalar directamente al Reino de Marruecos, ese chantaje que hace el Reino de Marruecos contra Ceuta y contra España, pues hemos visto como el Partido Popular y el Partido Socialista se han callado, han agachado la cabeza, no han actuado con contundencia y han tenido que ser los 4 eurodiputados de Vox los que defendiesen los intereses de España ante esa presión. ¿Qué tendría que hacer la Unión Europea para tratar de arreglar el asunto fronterizo en Ceuta? Pues ¿Qué le van a proponer que haga? Pues sobre todo exigir que Marruecos cumpla con los acuerdos que tiene firmados. Es que existen unos acuerdos firmados entre Marruecos y la Unión Europea. Marruecos, curiosamente, socio preferente de la Unión Europea. Tiene acuerdos bilaterales con España y también acuerdos directos firmados con la Unión Europea, y no cumple nada, no cumple absolutamente nada de lo que acuerda con la Unión Europea, ni en materia migratoria. Recibe cantidad de millones de euros para controlar el tema migratorio fronterizo, y vemos como a diario sigue entrando inmigración ilegal, no ya solo en Ceuta, Melilla, en Canarias, en el sur peninsular. Quiere decir que Marruecos no está cumpliendo con toda la diligencia que debiera esos acuerdos en materia de inmigración, en materia comercial. Nos está inundando España, inundando Europa de productos defectuosos, de mala calidad, contaminados, sin ningún tipo de interés por evitar que eso se esté produciendo. Tiene acuerdos en materia de agrícola y comercial con Europa que no cumple. Yo creo que hay que exigir a la Unión Europea que haga cumplir a Marruecos con todos y cada uno de los acuerdos, con la máxima diligencia, con la máxima presión. Marruecos no puede estar chantajeando y toreando como torea a España y como torea también a las instituciones europeas. Una de las cuestiones claves que se van a dirimir en Bruselas, en la Unión Europea, en los próximos 5 años, que es para lo que se está votando ahora, para configurar ese Parlamento Europeo durante los próximos 5 años, tiene que ver con la transición energética y con tratar de rebajar la influencia de las emisiones en el cambio climático. Ustedes, en cambio, dicen a menudo que lo del cambio climático es más un cuento que otra cosa. No sé en qué posición van a estar ustedes en estos próximos 5 años en el Europarlamento. La misma que hemos tenido en estos 5 años anteriores. Nosotros estamos totalmente en contra de esa propaganda y de esa manipulación de la realidad que tiene ahora mismo, pues, con todo el tema de la globalización, de la Agenda 2030, de todo lo que se recoge en el ámbito de la Agenda 2030, de esas energías renovables que después realmente no son tan renovables y no llegan a todos los ciudadanos, esa destrucción de nuestras fuentes de energía que son tan necesarias para nuestro desarrollo industrial, para nuestro desarrollo económico, esa política demagógica que entiendo que tanto está perjudicando a los países y tanto está perjudicando a sus ciudadanos. Nosotros entendemos que hay que apostar por una política real en materia energética. Sabemos las carencias que tiene Europa en recursos de cara a esta producción o proyección energética, y consideramos totalmente una estafa que se compren recursos, por ejemplo, a China, que utiliza una energía que algunos consideran que no son limpias y que después se quiera vender aquí, que no podemos producir porque contamina o se contamina el planeta, y no podemos tener, por ejemplo, energía nuclear o otras energías que son esenciales, como por ejemplo la que se produce con la energía del carbón, ¿no? Entendemos que no hay que engañar a los ciudadanos y que realmente hay que tener una soberanía energética, no ya solo de los países que forman parte de la Unión, sino también un proyecto que defienda este tipo de soberanía energética en las instituciones europeas. Pero la sequía es verdad, ¿no? La sequía es verdad. Bueno, pues evidentemente esto es algo histórico y estacional. Hay años en los que llueve más, hay años en los que llueve menos, y también existe pues la
capacidad de tener una mejor forma de aprovechar los recursos hídricos. España no tiene una política adecuada y eso genera problemas a la hora del reparto en un país que es rico en esos recursos, pero que está mal distribuido y mal repartido. Si tenemos políticos que no saben ni siquiera repartir adecuadamente la capacidad y los recursos hídricos que tiene este país, no es culpa de la sequía, es culpa de la incapacidad que tienen algunos gobiernos a la hora de hacer un reparto adecuado en el agua, que es de todos los españoles y no de uso exclusivo de solo algunos. Pues Juan Sergio Redondo, muchísimas gracias por esta charla y por este tiempo. Muchas gracias a vosotros.